Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor. Dos y 8 minutos de la tarde, completamente en vivo por las pantallas de Venezolana de Televisión, en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. ¿Usted de alguna forma supuso que no íbamos a salir al aire? No suponga, aquí estamos. Bueno, eso forma parte de los 4 acuerdos para vivir. Este libro, ¿no? Yo sé que lo has leído muy bien a cabalidad, que cumple esos 4 acuerdos de manera firme, ¿no? ¿Es así? No los cumplo. He tratado de leerlo, de hecho, varias veces, a ver si... Vamos a leerlos aquí rápidamente, ahorita me cuentas sobre este escritor y el libro, ¿no? Sé impecable con tus palabras, no te tomes nada personal, no hagas suposiciones y haz siempre lo máximo que puedas. Son los 4 acuerdos del libro. Los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, escritor mexicano, que además va de la mano con toda esta filosofía tolteca, bueno, una filosofía del siglo X, siglo XII, que bueno, que establece ciertos parámetros como los que leías tú, de la forma en la que vemos y llevamos nuestra vida. No lo aplicamos siempre, pero que bueno, ha sido de hecho muy leído y muy reseñado. Por ahí está, creo que de hecho el 5º acuerdo particularmente no lo he leído. Si usted lo ha leído puede participar con nosotros a través de @aldia.tv8, @RogerVillegasTV y @Jocelyn Correa. ¿Tú supones generalmente? No. No te tomas las cosas personal, no. No siempre. Yo prefiero preguntar. Depende del contexto. Y a veces hasta me excedo de preguntar, pero es mejor dejar las cosas claras. Me gusta cerrar e iniciar procesos. Puedes, no puedes, podemos avanzar en esto, no podemos. Me gusta siempre no me gusta dejar los cabos sueltos. Una diferencia, ¿cuál fue la diferencia? ¿La podemos arreglar o no la podemos arreglar? Listo. Exacto. Así de claro. Sí, me gusta. Cuentas claras reservan amistades y bueno. Vamos a ver qué dice Carlos al respecto, ¿te parece? Adelante, vamos a ver. Carla. Mira, que ya tenemos un podcast porque ya nuestros invitados están acá. Estábamos ahí No, y mientras la íbamos previa. escuchando a Carla, íbamos reflexionando. surgen, exacto, ciertos ejemplos. Vamos a presentarlos de inmediato para que ustedes sepan de qué se trata. Son amigos de la casa. Adelante. Respetando acuerdos para vivir. Ese es el nombre de nuestro capítulo del día de hoy. Para ello tenemos a 2 grandes invitados, 2 amigos de la casa. Por este lado me acompaña Alexei Sotillo, psicólogo, orientador de familia. Bienvenido. ¿Cómo está, Roger? Todo bien. Excelente. ¿Qué tal, Alexei? ¿Cómo estás, doctor? Excelente. Muy bien. El tema de hoy es muy interesante, súper interesante. Aplica para muchas situaciones, ¿verdad? Claro. Y nada, esto se resume, ese libro lo podemos resumir en una frase. Habilidades sociales para la vida. O sea, cuando hablamos de habilidades sociales, es comunicación asertiva, comunicación efectiva, pensamiento crítico, pensamiento creativo, resolución de conflictos, manejo de emociones y estrés. Eso lo queríamos manejar todo. Si manejamos todo esto, lo engloba absolutamente todo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del primer punto, que ser impecable con tus palabras, lo hablamos ahorita de forma jocosa, tiene también una connotación, o ocurre un fenómeno. No todos manejamos el mismo concepto de las palabras. Y las palabras tienen significados poderosos. ¿Ok? De hecho, ahorita ustedes hablaban sobre 2 palabras, ser igual acuerdo o tratado. Tratado. ¿Sí? Mira, presentemos a Henry Linares, doctor en gestión para la creación intelectual. Ya nos ha acompañado también en otras oportunidades. Gracias, Jocelyn, Roger, Alexei. Sí, ciertamente estábamos tras cámara hablando de la palabra acuerdo, lo que conforma esa palabra que tiene sinónimos que van, pero se sumergen en ese concepto. Lo decía muy bien el doctor acá, que desde la etimología, cada vez que puedo en clase le digo a los alumnos, los maestrandos o doctorandos, les digo, tengan presentes 2 palabras cuando nos vayamos a expresar. Lo etimológico y lo epistemológico. Lo etimológico es que es el origen de la palabra, de dónde proviene la lingüística. Y lo epistemológico que va al saber, al conocimiento en sí, del conocimiento del saber, esa reflexión final que queremos tener cuando damos un mensaje. Entonces cierro con decir, acuerdos, sí, pero existen tratados, existen compromisos, existen convenios. Entonces le comentaba a Jocelyn jocosamente con que... un ejemplo. Un ejemplo. Llegamos a un acuerdo, yo le digo, Jocelyn, vamos a cenar. Entonces ese es un acuerdo, pero no es un compromiso, no es un tratado.
no es un convenio. Entonces, pero ¿cómo lo transformo yo ese acuerdo en un compromiso? Bueno, busco la forma de transformarlo en compromiso. ¿Cómo lo transformo cuando se trata, y no es redundante, cuando se trata de tratado? Siempre voy a dejar este mensaje acá también. Muchos utilizamos el verbo tratar. Tratar es un verbo paralizante. También lo expreso de esa forma. Sí, porque te quedas como en tratar de hacer algo y no lo haces. Bueno, ajá. Exactamente, te quedas tratando y hay gente que se queda en el tiempo tratando. Busquemos la solución. Y de concretar también. De concretar. Entonces, el acuerdo se transforma en ¿qué? Un compromiso, se transforma en un convenio, se transforma en un tratado. El tratado lo utilizábamos en el ámbito militar en el tiempo de nuestro libertador, en las guerras de hace 200 años, se hizo el tratado de regularización de la guerra, el armisticio, todo ese tema en el ámbito legal, político, militar. Ahora, el acuerdo, volvamos al caso, Al ejemplo, un acuerdo, vamos a almorzar, no voy a invitar a Roger, vamos a invitar Bueno. a Jocelyn. Puede ser de negocio. Ok, entonces se convierte en un compromiso de negocio. Porque Exacto. si voy a Un hacer... convenio, podría ser. Y se transforma en un convenio. Entonces fíjate que es un juego de palabras que desde la etimología, desde el origen de esa palabra, y no nos vayamos a las escuelas griegas ni a los tiempos siempre lo decimos en filosofía, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles y Alejandro Magno, que eso está muy de moda en el reel. Lo decía ahorita en el segmento anterior, Carla. que sí, que debemos tener cuidado cuando emitimos un pensamiento, cuando emitimos, lo transformamos en palabra. Hemos escuchado, la palabra tiene poder, pero ¿de dónde viene la palabra? Del pensamiento. Y allí ese análisis que hacías, Alexei, sobre ese impecable, a tu juicio, ¿cuál es la interpretación que se le da a ser impecable? Ser impecable puede tener varias Connotaciones, exacto, exacto. connotaciones. Pero Claro. ¿cómo hacerlo desde las palabras? Bueno, eso es subjetivo. Bueno, el doctor cuando cayó en ese ejemplo porque estábamos hablando de que las palabras tienen significado, ¿cierto? Y quizás Y que no significan lo mismo para todos. para todos. Entonces quizás el que es más letrado y yo que a lo mejor no soy tan letrado, tengo un significado más vago. Él tiene un significado bien centrado, arraigado de lo que es. Entonces yo le doy un significado y cuando yo hablo, él lo toma desde un punto de vista distinto o puede ser la forma que yo le dé sea ofensivo. Entonces cuando yo soy impecable con las palabras, totalmente subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Un ejemplo. Hay una palabra que siempre usamos en medio de los conflictos de pareja, que es tú siempre o tú nunca. Sí. ¿Sí? Esas dos palabras no hacen que la conversación fluya y deje de ser impecable. En mis pacientes cuando me dicen, no doctor, es que mi esposo o mi esposa siempre me molesta que no haga tal cosa. Deje la toalla y de repente tirada en la cama, mojada. O no, mi esposa siempre me hace molestar por todo. Entonces, por todo. Entonces digo, pero ¿qué es todo? Pero es que le estás dando la responsabilidad a otro de lo que estás sintiendo. No, pero escucha ¿no? esto, es todo. Cuando yo le pregunto qué es todo, que venimos a repreguntar, ¿sí? Porque no puedo decir que es todo, no le muestro todo lo que la persona hace. Me dice, bueno, me molesta que es la toalla en la cama, entonces no es todo. Es la toalla, lo que pasa es que la toalla para esa persona hace que colapse. Sí, Y como como- colapsa emocionalmente, Ese es fue el un punto. todo. Ese fue el ¿Sí? punto que desbordó. Completamente. Entonces, para ser impecable, yo tengo que ver cuáles son esas palabras que a mí me hacen detonar. Y la palabra que me hace detonar es porque hay una situación específica que en un pasado me hizo detonar. De hecho, Skinner habla de algo que se llama condicionamiento operante. Igualmente que Pavlov. Pavlov hizo una prueba con un perro. En ese perro le mostraba un bistec y sonaba la campana. Y luego le da el bistec. Eso lo hizo reiteradas veces. Llegó un momento que nada más con sonar la campana, sin mostrar el bistec, ya el perro salivaba. Entonces, hay un condicionamiento. Entonces hay personas que están condicionadas por ciertas acciones o palabras en la infancia que cuando tú estás en la adultez y tú escuchas ciertas palabras, entonces ya tú estás condicionado a ciertas reacciones. Me pasa. Entonces, Con no es, palabras no es que la persona te dijo, no es que yo te dije algo, Jocelyn, y te hirió. No,
sino que el doctor te dijo algo hace muchos años que te hirió. Y cuando yo llego a tu vida, quizás te puedo rozar y tú me heriste. ¿Por qué me hiciste eso? Pero es que yo nada más te rocé. Que tú tenías una herida y yo con esa frase que para mí es normal y yo no conozco tus heridas, la toqué. Sí. Claro. ¿Sí? Entonces, para poder trabajar entonces en ser impecable con las palabras, tengo que yo ver cuáles son esas palabras que me detonan y por qué me detonan. Por eso O creo que sea, es subjetivo. Pasa como por un conocimiento previo, ¿no? Completamente. Y cuidar mucho lo que se dice. Es Sí. que muchos tenemos los oídos Cuidar cómo contaminados. se dice, qué se dice, cuándo se dice, dónde se dice. Y también lo que no se dice para y los lo que no se hablan. dice. Exactamente, el silencio es importante. Yo siempre hablo de manera jocosa de prudencia y discreción. El silencio es una fortaleza. El que está pensando, está analizando, está evaluando para poder hablar. La palabra tiene poder, repito, pero el pensamiento nace del pensamiento. El pensamiento es realmente quien tiene el poder. Lo O decía sea, la muy- palabra nace del pensamiento y Sí, el pensamiento lo decía es el doctor acá. Y nosotros, el primer pensamiento, hay autores, yo me sumo a estos autores, que dicen que el primer pensamiento del ser humano es el creativo. Por eso es que nos vivimos metiendo en problemas. Está el pensamiento racional, emocional, visceral. Hoy día hay estudios científicos que hablan del nervio vago, de todo este sistema del ser humano que conecta el cerebro con las emociones. Yo lo voy a parafrasear, en Pascal. Pascal decía, hay razones que salen del corazón que la razón no entiende. Hay pensamientos que tú emocionalmente tomas una decisión, pero la razón no te la da, ¿no? al corazón. Entonces debemos ser impecables con la palabra. Voy a tocar ese... Primer acuerdo. El primer acuerdo. Los que somos de la vieja escuela, ¿no? Vamos a decir ahí con edades contemporáneas, de 20 a 30, de 40 a 50, de 50 a 60, pero los que estamos entre 40 en adelante tenemos una vieja escuela que yo estoy seguro que muchos lo vamos a recordar de nuestros abuelos, nuestros padres que nos decían, sé impecable con la palabra es un documento. La palabra es un documento que se firma con sangre, te decían a ti en el estado de Trujillo, esa es mi tierra de nacimiento, donde se firmó el decreto de guerra-muerte, imagínate tú, hace 200, por allá en 1813, 1815, si mal no recuerdo. En ese tiempo, la palabra era un documento, se firmaban tratados, vuelvo a este tema, ¿no? Al contexto en el al que se- contexto, y lo hablábamos entre cámaras que es el contexto lo que define, voy a decirlo, el término. El término, exactamente. Voy a explicarlo de esta forma para que se entienda, más ligero. Un paradigma, ¿qué es un paradigma? Un paradigma son creencias en valores que tú tienes, ¿sí? Pero es un momento determinado y un contexto que estás viviendo. No es lo mismo, incluso la cultura. Y ahí interviene la cultura, interviene la identidad, intervienen muchos parámetros, entonces no es que ya el paradigma no sirve, ¿no? Hizo su razonamiento, tuvo su fin, tuvo su misión, pero ahora es otro fortalecido. Sí, es como, por ejemplo, el tema del conocimiento. Cómo adquirimos el conocimiento Total. actualmente no es el mismo paradigma de hace 30 años, por ejemplo. Sí, señor. Sí, no son 20, las 30 años, mismas. exactamente, es así. Mira, Te quedaste pensando. no, me quedé pensando, sí, por lo el que tema de la estamos palabra. diciendo, No, o pensar sea, antes de hablar. sí, fíjense, bueno, yo soy muy observadora, a veces prefiero estar en silencio precisamente para observar. Yo le decía esto a mi hijo en estos días, ¿no? Porque fíjense, ¿no? Llegar a acuerdos. Y esto de llegar a acuerdos aplica para todo, aplica en casa, con las relaciones personales, con la maternidad, con... Lo laboral. Generalmente todo el tiempo estamos Laboral. tratando, exacto, o estamos llegando a acuerdos. Laboralmente. Y yo le decía, él me decía, mamá, voy a hacer esto primero, voy a hacer esto después, no sé qué. ¿Es un trato? Bueno, está bien, es un trato. Pero generalmente se salta las cosas del trato y me quiere venir como... Entonces yo le digo, no, tú me diste tu palabra y tu palabra para mí es importante, ¿no? Para que veamos el significado, incluso de enseñarlo desde muy pequeño. O sea, yo siento que lo que dice, y te decía hace un rato, hay palabras que sí particularmente a lo mejor me las tomo muy personal. Por eso digo, yo no cumplo con ninguno de estos acuerdos en este momento. Y lo puedo admitir en momentos, o depende también del contexto, ¿no? Pero generalmente puedo suponer o a veces sí me tomo como las cosas como muy personal, generalmente soy como muy emocional. Pero yo particularmente sí le digo a él, o sea, si das tu palabra, si me das tu palabra de algo, yo estoy confiando en tu palabra y tu palabra cuenta, o sea, procura cuidar lo que dices generalmente.
Entonces él se queda así como, mamá, pero no. Si tú a mí me dices, yo voy a hacer esto, hago esto y después hago esto y lo voy a hacer en este horario, yo estoy confiando con que tú vas a cumplir tu palabra. Si no la cumples, entonces yo no voy a llegar a acuerdos la próxima vez, sino que voy a hacer mi voluntad y te voy a decir, haz esto y haz esto. Entonces se queda como pensando así. Pero creo que me parece fundamental eso, ¿no? El tema de la palabra sí, digamos que me parece como muy valioso reforzarlo como desde muy pequeño, porque se va a encontrar circunstancias de la vida en las que, o sea, como un hombrecito tiene que respetar su palabra para que sea respetado. Yo creo que ahí radica como el tema. Porque si tú no respetas lo que dices, obviamente no vas a generar Aunque respeto esto en no las es un tema de demás personas. género. Porque cuando dice que tiene que ser un hombrecito, la palabra tiene que valer para todo. Claro, pero en el caso de su condición de masculino, pues. No, y ahí coincido un poco con Jocelyn, porque sí lo considero que eso es una premisa de varón, al menos bajo la crianza que quizás hayamos tenido con nosotros, o por lo menos en mi caso, para no involucrarlos a ustedes sin pecar de Sin conocimiento de generalizar. causa. Exacto, sí, pero en ese sentido, sí, por lo menos en mi crianza sí fue así. O sea, el hombre debe tener palabra, es como Sí, una ese premisa. es el mensaje. Claro. Alexei. Pero entonces si tú me dices a mí, bueno, voy a ir por lo último y luego voy con José. Ok. Si tú me dices a mí que el hombre debe tener palabra y tú haces énfasis nada más en eso, ese mensaje está diciendo que solamente es el hombre que debe tener palabra. Ok. ¿Sí? Y si estamos hablando, por eso digo que no es un tema de género, es un tema de humanidad. O sea, cuando nacemos, tanto niños como niñas lloran al nacer. Y tienen que llorar a juro porque de esa forma el cerebro se oxigena. O sea, cuando yo lloro, ¿por qué le pegan a juro? Porque tiene que llorar para que se oxigene. Si no me oxigeno, el niño nace con una condición. Entonces, después sobre la marcha, los hombres no lloran. Automáticamente les castran las emociones. Igualmente con las mujeres, a la mujer le castran la sexualidad. O sea, el hombre sí puede estar con todas las mujeres, pero por la mujer no. Entonces, Bueno. partiendo de eso, Todo otro esto es un programa. tema de que la palabra tiene que ser un papel, ¿sí? Para toda la humanidad. Partiendo de lo que tú decías, me gustaba que tomaras el ejemplo de tu hijo, porque yo siempre parto de esa raíz, de la infancia. Una mamá me decía en estos días que su hijo, cuando su papá le grita, él automáticamente los ojos se les ponen rojos, el niño tiembla, pero de la rabia y la impotencia. Y me dice, y yo le digo a él, tienes que tener cuidado con eso, porque en los hogares donde hay padres que son coaxivos, que utilizan un vocabulario que tiende a ser vulgar, Ofensivo. agresivo, es un chamo que van a pasar dos cosas. Una, que va a ser intolerante a las autoridades, va a tener problemas con las autoridades superiores, ya sea profesores, policías, jefes. ¿Por qué? Porque suelen esta frase, tú a mí no me gritas, tú no eres papá de mi mamá para que me grites. Entonces yo asocio que el grito, la humillación solamente lo pueden hacer ustedes dos, pero más nadie. Con ustedes no me revelo hasta cierto momento porque son mis padres y tengo que sujetarme, no puedo hacer otra cosa. Pero cuando voy a los liceos, yo digo, no tengo por qué calármela. Entonces empiezan a ser groseros, altaneros y no sin causa, es con causa. Y lo otro es que el chamo puede crecer siendo un niño súper inhibido, que no habla, temeroso, desconfiado de sí mismo, porque cada vez que habla voy a recibir una reprensión. Mejor no hablo para que nadie me castigue o para que nadie me grite. Entonces, si yo empiezo a darme cuenta de cómo yo estoy criando al muchacho, así mismo yo voy creciendo y toda esa conducta sobre la marcha va a ir saliendo poco a poco. Entonces cuando decimos, no, es que él se rebeló porque todo lo tiene, ¿será que realmente tiene la comprensión? Y ocurre este fenómeno. El fenómeno es que el chamo, cuando los niños cuando nacen, todos nos identificamos, tratamos de identificarnos con el llanto del niño. Después empezamos a identificarnos con los sonidos guturales del niño. Pero a los 4 o 5 años ocurre el fenómeno de que ya, te digo, no seas grosero porque eres malcriado, pero es que el niño sabe y aprendió que si llora y grita, obtiene algo. ¿Quién me ha dicho lo contrario? Entonces yo tengo que empezar a reeducar al muchacho de que, antes llorabas y obtenías porque no sabías hablar. Pero ahora que tú hablas, yo puedo decirte y enseñarte que puedes pedir las cosas sin hacer un berrinche, una pataleta o llorar. Entonces ahí empiezo a tener yo conexión con el niño. Ok. Y esa conexión va a hacer que entonces que el chamo vaya creciendo con una educación emocional y que sus palabras sobre la marcha puedan ser impecables. Mira, y esto que dice Alexei da pie a que podemos hablar de no tomes nada personal, porque él complementó esa frase que yo dije y lo cultural
que se han vuelto estas dos frases que dijiste, bueno, la que dije yo y la que dijiste tú sobre que los hombres no lloran, y podría eso que tú hiciste en este momento yo tomarlo como, bueno, Alexei dijo algo que invalidó quizás lo que yo dije, entonces yo me lo tomo personal. Claro. Y esto lo vamos a conversar al regreso de esta pausa. Claro que sí. Así que no se despegue de la señal de venezolana de televisión. Ya venimos y vas a decir algo, yo se lo incorrecto. No, nada. Estás pensando, estás maquinando allí. Información para mi cerebro. Momento de publicidad con nuestros amigos del Banco de Venezuela. Las luces se encienden, la música suena y el Banco de Venezuela te premia. Con Paga y Pégala, tus regalos te pueden salir gratis pagando con Pago Móvil BDB Comercio, Biopago o tu tarjeta BDB en los puntos de venta BDB. Esta Navidad gana mientras disfrutas y comparte más momentos con los tuyos. Porque con el Banco de Venezuela la Navidad es para todos. BDB, con el mayor valor, eres tú. Hola, vale. Mayra, ¿qué te parece si suponemos que... O vamos a suponer que... No, Mayra, mejor no supongamos nada. Vamos a ver este video. Engañando a alguien más. ¿Escuchaste? Debemos dejar de suponer y de tomarnos las cosas personales. No todo es con uno. Tenemos que aprender eso. Escucha este video. Deja de tomarte las cosas personal. No te saludó, está en su mundo. Te canceló, algo pasó. Te habló de mala manera, está batallando con algo en su interior. No todo lo que otros hacen tiene que ver contigo. Cada quien anda en su mundo. Así que no te des mala vida. Presta atención a este video. No te tomes nada personal y serás libre. Si no te saludaron, si te hablaron feo, si te criticaron, nada de eso tiene que ver contigo. Recuerda que cada individuo que encuentras en tu camino está experimentando su propia realidad, influenciada por sus experiencias, creencias y estados emocionales. Sus palabras, acciones y críticas son un reflejo de su mundo interno, no del tuyo. Cuando comprendes esto, te liberarás del peso de las opiniones ajenas. No tomarás nada personal porque sabrás que las palabras y acciones de los demás son un reflejo de su propia historia, luchas y proyecciones. Puedes convertirte en un faro de amor y compasión, irradiando tu luz incluso en medio de la oscuridad. Y mientras tú reflexionas, si quieres vivir la vida suponiendo o tomándote las cosas personales, yo sigo buscando en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. Estamos de vuelta en el único podcast que no supone nada. Aquí vamos por la línea del medio, hablando claro en lo claro. Mira, veía a Aurelín Monzón, le comentaba que Aurelín, bueno, tiene que internalizar todo eso. Esperemos que Aurelín de verdad asuma toda esa postura que ella muestra allí, ¿no? No suponga, desde su visión, Henry, ¿cómo podemos analizar este otro elemento dentro de los acuerdos? Y habíamos dejado el del tema personal. Que a veces Sí, nos exacto, no tomamos tomes las nada cosas- personal. Exactamente. Leyendo el título del programa, Respetando Acuerdos. Hoy estamos en una sociedad, en un momento histórico, viviendo un momento histórico difícil, en que poco respetamos acuerdos, incluso acuerdos sencillos, porque es que respetar un acuerdo, el acuerdo es lo macro, ¿no? Ok. Hago un acuerdo con Roger. Roger, vamos a vernos a las 3 de la tarde en el café tal. Y 10 para las 3 llego yo y son las 3, 3 y 15, 3 y 20 y Roger no llega. Y llegamos al acuerdo que íbamos a estar allá a las 3. Y de repente Roger me llama o no me llama. En el mejor caso me llama y me dice, no pude ir, se me presentó un inconveniente. Estamos tan climatizados a no respetar acuerdos que Roger ya son las 3:30, no llegó y yo digo, no, ese no viene, ya ese no vino. Y ni me afecta. Entonces, ahí caemos en el tema de suponer. O sea, comienzo a suponer o Roger supone de que yo no me voy a molestar o que vamos a hacer el acuerdo para más adelante. Entonces les comentaba que ese acuerdo, para que se respete, tiene que ser transformado a un tratado, a un convenio, a una conformidad, a un compromiso incluso. Pero no porque se quede en acuerdo voy a faltar a esa palabra, como dice el primer punto. Sé impecable en la palabra, no supongas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la invitación o la reflexión? Que cuando hagamos un compromiso, fíjate, ahora voy de atrás hacia adelante, que cuando hagamos un compromiso o demos la palabra de un acuerdo, no porque no tenga una firma o no haya un documento o no esté especificado en un ámbito, en cualquiera de los 7 ámbitos de la nación. No, simplemente llegamos a un acuerdo.
Acuerdo, simplemente estamos hablando de puntualidad. Ahora, tú lo decías, podemos hacer una reunión de negocios. Entonces, ¿cómo hago yo diría mi padre en aquel Con esa tiempo, impuntualidad cómo hago yo difícil. un negocio, y nos vamos más lejos, cómo hago yo una negociación, cómo tengo yo la credibilidad de una persona que no llega a tiempo? Cuando el mensaje de hace 20, 30 años atrás es llegar 10 minutos tarde, llegar 10 minutos antes es llegar a tiempo. O sea, es llegar a tiempo. Miren, fíjense que sí me parece muy interesante. En este veía un video de, bueno, ha sido uno de nuestros invitados. Él se la pasa como trabajando con muchos clientes en redes sociales y todo eso. Y él publicaba un video y decía, supongo que le sucedió algo como particular y lo quiso como reflejar allí, como hacemos todos, que hacemos como catarsis también con la gente a través de las redes. Ajá. Y él decía, no pretenda usted que si vamos a tener una reunión de negocios a las 6 de la tarde, usted va a llegar a las 6:30 y me va a encontrar. No me va a encontrar porque el acuerdo era justamente llegar a las 6 de la tarde. ¿Cómo voy a establecer yo negociaciones o una especie de relación de tipo laboral si ya para comenzar está siendo impuntual? Además que yo preveo todo, o sea, te puede pasar un accidente, puedes tener algún inconveniente con el tráfico, o sea, puede pasar lo que sea. Entonces yo trato de llegar, aunque sea 20 minutos antes, para analizar la situación. Si yo veo que son las 6:05, usted no ha llegado y no se ha tomado el tiempo ni siquiera de decirme si tuvo algún inconveniente para llegar, yo me voy y esa negociación se cayó. Es más, me contó, porque yo me quedé como enganchada con el tema y yo le pregunté. Me dijo, mira, Jocelyn, en una oportunidad hasta iba a salir con una chica y la muchacha no llegó y yo más nunca le contesté el teléfono. Imagínense lo importante que a veces es la puntualidad para las personas. Totalmente. De repente para alguien eso en estos tiempos es como que, ay, pero si solo me tardé 20 minutos, 30 minutos, pero entonces no valoramos quizás el hecho de que esa persona pues tenga una puntualidad y tiene una forma de llevar la vida, entonces pensamos que la nuestra, como es más relajada y es más fresca, entonces, o sea, yo creo que sería como conocer y generar acuerdos en base a eso, ¿no? Si esa persona es puntual, lo mínimo, o sea, la primera acción de respeto que yo puedo tener es por lo menos ser puntual. De repente no llegamos a un acuerdo, sea cual sea el tema que vayamos a tocar, pero lo primero sería estar los dos al mismo tiempo. Yo creo a la que hora pasan se dos cosas. Uno, primero lo cultural. Si hablamos de Venezuela, estamos acostumbrados a las 7 pues llegué a las 7:30. Sí, eso ya es algo cultural, completamente. Entonces, Que no significa que esté bien. no significa que esté bien, pero sí es cultural. Entonces lo asumimos como que, bueno, no importa. Pero lo otro, cuando hablas de eso, podría entonces llegar al punto donde dice, no hagas suposiciones. Yo soy de lo que piensa de que Dios da oportunidades todos los días. De hecho, la palabra dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, yo puedo ser impuntual hoy, pero no puedo suponer de que tú eres impuntual y que por eso no puedo tener un negocio contigo. Claro. Sencillamente, bueno, pasó, vamos a ver qué pasó. Yo converso contigo, te escucho, dando el beneficio de la explicación, no el beneficio de la duda, porque la neurolingüística tiene mucho poder. Lo que tú le das al cerebro, de esa manera lo va a asociar él, como decía el doctor. Tratar. Cuando dices que voy a tratar algo, es que no lo vas a hacer. Te vas a quedar ahí en el Yo creo que puedo, si yo creo que no lo vas a hacer. Eres un acto de fe. Pero cuando tú dices, yo lo voy a hacer, es determinación, totalmente distinto. Entonces, igualmente cuando tú dices, yo voy al beneficio de la explicación, cuando te sientes a hablar conmigo, mi postura va a ser totalmente abierta para escuchar lo que tú me estás diciendo. Pero si yo digo, voy al beneficio de la duda, yo te puedo dar la mejor explicación con las palabras correctas. Y yo voy a dudar siempre. Y vas a decir dentro de ti, sí, yo creo que me vas a engañar. Automáticamente. Con esa misma cara. Tal cual. Mira, está dudando, ¿ves? Sí, incluso lo que tú estás diciendo. No, mentira. Entonces, ¿qué pasa? Increíble. No, mira. Sí, sí. Los gestos, es congruente con lo que piensas, con lo el lenguaje con lo que haces corporal. completamente. El lenguaje corporal. Y entonces todo eso se evalúa. Entonces, por eso es que en una relación interpersonal, a veces tratamos de solventar un conflicto y cuando pensamos que lo solventamos, días después aparece el mismo conflicto y una de las partes dice, bueno, pero si ya no lo hablamos, vamos a seguir con lo mismo, ya sean amigos, sean jefes, compañeros de trabajo o relaciones de pareja, ya no lo hablamos. Entonces, ese que dice que ya lo hablamos, seguramente ya lo solventó, porque él siente que lo soltó todo y lo solucionó. O no le dio importancia, pasó la... Pero el otro, No aporte ahí. que está pensando, ¿crees que me vas a engañar? No lo solventó. Sigue con la duda y como duda, ese pendiente está allí y constantemente va a abrir ese proceso. Ajá.
Ajá. Mira, y Habla. No, porque por lo que les decía hace rato, yo sí soy, o sea, a veces, bueno, general, esto sí quiero preguntárselo, ¿no? Es general, tiene que ver con género, es decir, las mujeres solemos suponer más, porque a mí tú no me respondes algo y yo voy a hacerme una película alrededor de esa historia, y eso no les voy a decir que no, o sea, sí soy. ¿A qué te refieres con responder? Yo voy a poner un aporte. O sea, yo le hago una pregunta sobre una situación, de por qué no tal cosa o por qué... Y no, si no me das una respuesta, yo obviamente voy a suponer. Voy a darme la respuesta, porque yo necesito una respuesta. Entonces Mira, yo voy a suponer y darme una respuesta. Henry tiene que decir algo, Increíble, estábamos con increíble. Alexei. Me acabo de recordar una anécdota buenísimo. Voy a decirlo en archivos desclasificados, porque ya pasaron muchos años. Ajá. En una oportunidad, una relación de pareja, la persona me dice a mí, estábamos en una conversación tal cual como lo dice el doctor, una conversación de pareja, y llega el momento en que ella me dice, es que yo pensé que tú pensabas, Bueno, eso es difícil. y yo, este es el... o sea, Alexei como que lo he visto en varias citas. entonces, ese es mi yo pan de pensé cada que tú día. pensabas, o sea, imagínate tú, Roger. Entonces, pero vámonos al ser humano, ¿no? Vámonos desde la creación intelectual, desde el pensamiento. El primer pensamiento de nosotros, las damas, el sexo femenino es muy creativo, muy sensitivo, muy intuitivo. Y tenemos por naturaleza condiciones distintas, totalmente. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros nacimos para entenderlas. Bueno. El ser humano nació para quererlas. Algunos me van a... Yo creo que quererlas. Nacimos para quererlas, para entenderlas. Igualmente ella, desde su espacio, desde su condición de dama, entonces es un complemento, diría Waldo Emerson, la ley de la compensación. El universo, el mundo es una compensación. Lo que no tengo yo lo tiene otra persona, lo que no tiene otra persona, y nos vamos a los países, a la geopolítica, geoestrategia, en este sentido. Unos necesitamos de otros, otros necesitan de terceros, y esa es la ley de la complementariedad y más en el ser humano. Entonces eso me marcó a mí en ese momento y comencé a leer un poco, ya va, cómo una persona puede decir que yo pensé que tú pensabas. Puedo nombrar un autor en inteligencia emocional, Daniel Goleman, que es muy reconocido. Entonces empecé a estudiar ahí, entonces él lo explicaba muy bien en el libro, este tema de la suposición en términos de pareja. Sí, suponemos más. Dime sí o no. Sí, solamente. sí suponen más. Pero Sí. ¿por La qué? explicación. Ajá. O sea, el doctor ya por la línea. La mujer, de hecho, ya en su estructura es mucho más compleja porque es un ser que está hecho para procrear. El que ya nada más le venga mensualmente la menarquia, ya emocionalmente está Sí, sugestionada. hay unas alteraciones Sí, allí. completamente. Entonces la mujer hormonalmente siempre está alterada, tiene altos y bajos. Los hombres no tenemos esa dificultad. Para el hombre es o es negro o es blanco. La mujer ni siquiera es negro, es blanco. Fusiona los dos colores y el amor te sale el gris. Y dice, pues ese gris no me cuadra mucho. Yo creo, Pero quiero como más clarito. pero es por siempre buscar esa perfección, ¿ok? Pero tiene que ver con diseño. Yo siempre enseño de que, yo creo muchísimo en Dios. Y cuando yo enseño digo que el hombre es la creación sencilla de Dios. No básico y elemental, no. Lo sencillo de Dios está puesto en el hombre. Pero lo complejo de Dios, las cosas que no entendemos, está colocado en la mujer. Entonces, a la mujer no se le Nacimos para entiende. entenderla. A la mujer sencillamente Quererla. tiene que amarse. Si buscamos entenderla, vamos a volver un 8 y vamos a generar muchísimos conflictos. Cuando tú hablabas, yo pensé que tú pensabas, eso se llama inferencia del pensamiento. Yo no puedo inferir por ti, es mejor preguntar. Entonces, Vishnú Satir habla dentro de los 5 características de la comunicación que yo tengo la libertad de pensar lo que yo quiero, pero también de pedir lo que yo quiero en vez de esperar que alguien me dé. Entonces significa que si yo quiero algo de ti, yo tengo que pedirlo. Yo no tengo que esperar o Pida porque suponer no sabes si que están tú por tienes darle. que dármelo. O que tú sepas qué es O lo que que yo tú quiero sepas. para darme. Yo no puedo inferir. No, y bajo esa premisa voy a preguntarte, ¿te parece que pidamos a Carla? No, A allá Carla sí no, vi. allá sí vi. Allá ¿viste? sí Me vi. confundí, ¿viste? Adelante, sí. Adelante, ya sí.
¿Se ha preguntado alguna vez por qué la vida parece tan complicada o por qué malentendemos a quienes nos rodean? Hoy exploraremos una filosofía ancestral, los 4 acuerdos toltecas, una guía simple pero profunda para transformar nuestra realidad de comunicación. ¿Cómo podemos ser impecables con nuestras palabras y evitar tomarnos las cosas personalmente? Dejar de hacer suposiciones y esforzarnos al máximo. ¿Crees que estos acuerdos pueden reescribir nuestra historia personal? Acompáñenme y lo averiguaremos. En mi caso, yo trato de no agarrar nada personal. Evito, pues, lo llevo a otro punto de vista diferente y no digo, no, eso no es conmigo, vamos a manejarlo de diferentes maneras, pues hay muchas maneras de analizar cualquier situación y llegar a un punto de no entrar en un conflicto. Bueno, yo soy personal de salud, realmente la calidad del profesional, ya sea médico, enfermera, educador, trabajador social, tiene que ver mucho con su educación. La formación que se da desde las escuelas es importante y por supuesto, como mencionaba anteriormente, desde los hogares. No confíes en un profesional que realmente no se sepa expresar, que no sepa cómo saludar, que no tenga oratoria, que no sepa cómo llegarle a las personas, que no sepa cómo transmitir lo que quiere transmitir. Eso es importante. Tratar de hacer entender a otra persona qué está pasando, por qué lo dijo, por qué lo hizo, para tratar de llegar a un entendimiento, pues, y evitar así un conflicto personal con el otro. Más que todo, no tomarse las cosas personales, pues. Uno de los puntos que considero que es importante es saber qué hacer con todo lo que nos sucede. Todo lo que nos sucede lo podemos cambiar desde una visión más positiva, que todo nos ayude para bien. Aunque sea dentro de las adversidades más difíciles, siempre de todos aprendemos algo. Y es importante siempre tener una posición más que positiva, una posición más resiliente ante cada situación. La clave para una vida más plena y una comunicación efectiva es posible en el poder de nuestros propios acuerdos internos. Poner en práctica estos principios toltecas, sé impecable, no personalices, no supongas y da tu máximo, es un trabajo diario. El cambio comienza en cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo interpretamos el mundo. La gente muy clara en la calle, ¿no? Hablaba sobre el tema de la comunicación, que de hecho Henry asentía bastante, y decíamos hace un rato, sí, hay que tener como una comunicación asertiva para saber de repente incluso los límites y los significados del otro y preguntar siempre, pero lo que yo decía hace un rato, si no preguntas, vas a quedar en la suposición, y si preguntas y no te respondes, a veces también. Mira, quedan como, de estos 2 puntos nos queda muy poco tiempo, pero quisiera que pudiéramos resumirlos y aclararlos para todos los televidentes. Henry, cuando dice haz siempre lo máximo que puedas, ¿a qué se refiere? En este punto invito a todos a que hagamos una reflexión, a que busquemos dar sin esperar nada a cambio. Voy a parafrasear al libertador Simón Bolívar cuando decía: hemos dejado de ser útiles por querer ser importantes en esos tiempos de batallas, de guerra, ¿no? Entonces tenemos que dar lo mejor que podamos sin esperar nada a cambio, y que la felicidad no es un destino, es el camino. Nosotros podemos ser felices disfrutando cada momento, disfrutando cada espacio, disfrutando cada accionar, disfrutando lo que verdaderamente queremos hacer, que no se te imponga nada. Cuando Jocelyn habla de su hijo, y a mí me tocó la adolescencia del mío, a los chamos hay que dejarlos ser en el ambiente. Muchas veces nosotros, para responderte la pregunta, muchas veces nosotros agarramos la boleta del hijo y vemos que tiene 15 en matemática y tiene 20 en lenguaje y literatura. Entonces decimos, 15 en matemática, vamos a ponerlo a practicar más matemática, más física. No, síguelo igual, tratándolo igual. Eso es una sugerencia, una humilde sugerencia. Síguelo tratando igual en matemática, que se esfuerce, pero puedes tener ahí a un Andrés Bello en lenguaje y literatura, y no lo sabes. Entonces, fortalece cada espacio, cada momento, cada intelecto de la forma que puedas dar lo mejor de ti sin que te sientas obligado. Simplemente voy a hacer esto porque me nace hacerlo,
porque voy a contribuir con el entorno, voy a contribuir con mi familia, con mi espacio y voy a proyectar un bien mejor. Y ahora en el tema de lo personal, ¿no? Que se quedó como allí, sería como dar como algunas recomendaciones, o sea, cómo manejar a veces ciertas situaciones, independientemente de si somos mujeres o si somos hombres o si somos más emocionales. O sea, hay situaciones donde uno tiene como que ponderar allí y equilibrar. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué hacer justamente ante una situación para llegar a preguntarse, ¿necesito tomarme esto personal? No, eso corresponde de repente a esa persona y no tiene que ver a lo mejor conmigo. Y esto alivia una cantidad de conflictos impresionantes. Y lo que tenemos que entender es que no somos literalmente el centro del mundo. Las personas no nos hacen nada. Sencillamente que yo me paré hoy y que al pararme ya tuve un contexto con mi entorno. Quizás me quedé dormido, no había agua, se fue la luz, no pude planchar, salí y estaba lloviendo, está en la parada y la camioneta ya me pasó y ese contacto que tengo ya con el exterior ya me condiciona. Entonces cuando yo llego a mi lugar de trabajo, llegas tú y me ves con una cara de pocos amigos, ¿qué le pasa a esta? ¿Yo qué le hice? Claro. Entonces, por favor, no, es que tú no eres el centro. Sencillamente que cada ser humano tiene un contacto con el exterior. Es un mundo. Y ese exterior es un mundo. Me puede sugestionar y yo puedo tener reacciones. Ahora lo que yo tengo que evaluar es, ¿él siempre es así? ¿Siempre se comporta igual? No. Es hoy y fue ayer. No siempre es así. ¿Qué le estará pasando? Entonces, no es pensar por el otro. Cuando tú decías, si no me responden, ya yo supongo, me doy una respuesta porque necesito una respuesta, generalmente el cerebro va a crear una respuesta negativa. Okay. Nunca va a crear una ¿Por qué? respuesta positiva. Porque el cerebro siempre va a necesitar, cuando va a buscar crear una respuesta. Y en esas suposiciones, generalmente no somos dados a lo positivo. Siempre somos inclinados, generalmente, a lo negativo, a la calamidad. Si salgo, me roban. Siempre somos inclinados al mal. Por eso la psicología positiva dice que para poder eliminar un pensamiento negativo tengo que tener 5 o 6 pensamientos positivos porque uno solo pueda abrumar absolutamente todo. ese negativo. Que lo compensen. Mira, Alexei, mejor vamos a terapia, pero nosotros nos tenemos que despedir. Si no le contesto, se desespera. Hice una canción. Bueno, Depende. cositas se vienen por ahí. Agradecemos a Henry Linares. Y a Alexei Sotillo, psicólogo, y a usted por su sintonía. También agradecemos a Whitney Testa. Espero que Whitney no esté suponiendo nada. Recuerde la cita de 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Chao. Por Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú.